lugar, yo quería agradecer al Colegio de Abogados de Rosario. Yo soy de Córdoba, así que para mí es un honor que me inviten a disertar para tan prestigiosa institución de una provincia vecina. Así que la verdad para mí es un honor gigante. En segundo lugar, bueno, a las doctoras Asunción y Vanessa por interesarse en la temática y también por su ardua labor en este fomento de lo que es el derecho aeronáutico, que, bueno, para personas como las que estamos reunidas hoy acá, seguramente es una rama muy importante y que nos gusta mucho, así que la verdad que estos espacios son de suma utilidad y me van a escuchar decirlo a lo largo de esta horita varias veces porque es algo muy meritual. Bueno, te voy a ir indicando, Vane, así vamos pasando. Podemos poner la primera, o sea, la que sigue después de esa. Bueno, el objetivo de la charla básicamente es, en primer lugar, como les dije, destacar la importancia de esta rama del derecho, que es el derecho aeronáutico, porque muchas veces no está del todo visibilizada como otras ramas, como por ejemplo el derecho civil, el derecho penal. Entiendo que la mayoría de ustedes ya han estado presenciando a lo largo de este año las charlas que han convocado a las chicas a partir del Instituto de Derecho Aeronáutico, así que hay ciertos conceptos y ciertas cuestiones de fondo que entiendo que más o menos las tendríamos que manejar todos, pero bueno, voy a tratar de ser lo más clara posible para que si hay algún tipo de duda, al finalizar la charla pueden hacer la consulta y evacuamos esa inquietud. En segundo lugar, otro de los objetivos es tratar de pensar en aquellas herramientas jurídicas que nos van a permitir favorecer el acceso a la justicia. Es el tema que nos convoca hoy y es el acceso a la justicia en el derecho aeronáutico, que no es una cuestión menor. Y en tercer lugar, también vamos a hacer hincapié bastante a la cuestión relacionada a la especialidad. Si es realmente importante que nos capacitemos y que nos especialicemos en esta rama del derecho. Entonces, para comenzar, partimos de esta pregunta que se ve bastante grande, que la pusimos ahí en el Power, que es si existe especialización en cuestiones de derecho aeronáutico con jueces capacitados y especializados en la temática, con la capacidad de dar respuesta expedita a las cuestiones sometidas a litigio relacionadas al derecho aeronáutico. No sé si ustedes alguna vez a lo largo de su carrera profesional se plantearon esta cuestión o se encontraron en ciertas situaciones en donde, por ejemplo, les cae un cliente con alguna cuestión de vuelo cancelado o reprogramado y ustedes dicen, y bueno, ¿y a dónde inicio la demanda? Entonces, hoy vamos a tratar estos temas que sobre todo aquí en mi provincia, en Córdoba, están muy en boga y están muy cuestionados, ya vamos a ver por qué, en donde se terminan poniendo en jaque ciertos conceptos que son como por ejemplo del derecho procesal, que acá tenemos la jurisdicción y la competencia y la ley aplicable, en donde muchas veces no hay una línea o un criterio común, sino que por el contrario se termina eligiendo distintas vías según cuál sea el caso y la estrategia del abogado, por ejemplo. Entonces, entiendo que esta cuestión es algo muy importante y que ustedes como abogados litigantes o los miembros de los poderes judiciales tienen que especializarse y conocer estos pormenores de nuestra rama, que es el derecho aeronáutico. Bien, pasamos a la siguiente. Durante varios años fue muy notorio, como les decía, que haya una gran dispersión jurídica respecto de dónde iniciar la demanda, respecto de los distintos fallos que fueron sacando los jueces en las distintas órbitas, tanto federal como local.
Y también es una realidad, como les mencionaba, que son pocas las personas que se encuentran, o los abogados especializados en esta temática, y más aún los jueces, inclusive los jueces federales. Entonces, de ahí la importancia de fomentar estos espacios de capacitación, como lo hacen las chicas a partir del instituto, porque tenemos que conocer esta temática que cada día va a ser más, porque el crecimiento de la actividad aerocomercial a lo largo de los años a futuro va a ser exponencial. Entonces, realmente hay que conocer estas cuestiones. Aquí vemos que en cuanto a la jurisdicción y competencia del derecho aeronáutico, es una competencia que deriva exclusivamente de la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional, en el artículo 116, encontramos que la Corte Suprema de Justicia y los tribunales inferiores de la Nación son los que van a ser competentes para entender en cuestiones de almirantazgo y jurisdicción marítima, dice la Constitución. Como bien sabemos, en la época en que se sancionó la Constitución Nacional, las aeronaves todavía no existían. Son aparatos que surgieron muchos años más tarde. Entonces era imposible que esta Constitución integre estos aparatos. No obstante, a partir de una analogía que se hace con el buque, se entiende que esta jurisdicción que se le atribuye a los tribunales federales en cuestiones de almirantazgo y jurisdicción marítima también es aplicable para las aeronaves y todas las cuestiones aerocomerciales. Entonces, esta analogía podría decirse que deriva de esta similitud que hay entre el buque y la aeronave en estas facultades que tiene de traspasar fronteras, de unir pueblos, de favorecer al desarrollo de los estados. Entonces, de ahí viene esta competencia originaria y este interés federal que hay entre las cuestiones de aeronáutica civil y las cuestiones marítimas. La misma Constitución, además, es la que da origen a esta doble órbita jurisdiccional que coexiste, que por un lado es la justicia federal a lo largo y a lo ancho del país, con sedes en las distintas provincias, y por otro lado lo que es la jurisdicción provincial de cada una de estas provincias argentinas. También autores muy renombrados en el área, como por ejemplo el doctor Folchi, menciona que las provincias no reservaron para sus tribunales la resolución de las causas judiciales que se originan en el ámbito y de materia de aplicación del Código Aeronáutico, que es la aviación civil, sino que es una competencia que fue delegada a la Nación. Entonces, esto ya nos da un primer panorama de que la jurisdicción y competencia aeronáutica está en cabeza de los tribunales federales. ¿Podemos continuar con la que sigue? Bueno, entonces, ya partiendo de esta idea, vamos a ver que el Código Aeronáutico, que es una ley especial, también nos va tirando pautas que también nos hace saber que la jurisdicción y la competencia es la competencia federal. Entonces, como muchos de los que estamos acá, que nos interesa esta rama, como bien decía hace un rato, sabemos que el derecho aeronáutico contiene un hecho técnico navegatorio específico, que es lo que lo destaca y lo que principalmente se utiliza como argumento para esta autonomía que ya vamos a ver que tiene el derecho aeronáutico. Además sabemos que es una actividad riesgosa, porque el avión constantemente está desafiando la gravedad en cada una de las maniobras y en cada uno de los vuelos que realiza. Entonces de ahí viene esta característica de actividad riesgosa y por eso es una actividad que también está muy regulada, que a nivel internacional también se busca la uniformidad legislativa, porque bueno, el bien jurídico protegido aquí es la seguridad operacional. Entonces, a raíz de esta actividad riesgosa, los estados se tienen que comprometer a regularla de una manera uniforme para que las distintas compañías y los distintos actores de la aviación civil respeten esa normativa.
Lo mismo, el derecho aeronáutico también se destaca por tener principios propios y diferentes a los principios del derecho común. Bien sabemos, seguramente habrán escuchado que no rige, por ejemplo, el principio de primero en el tiempo, primero en el derecho. Aquí es al revés, aquí el que tiene más derechos va a ser el último acreedor, justamente porque se basa en el principio de que la expedición debe cumplirse. Y así hay numerosos principios que dotan al derecho aeronáutico con esta autonomía científica, como le llama la doctrina. Además, también tiene, ya dijimos, autonomía legislativa porque posee un cuerpo normativo propio y específico, como lo es el derecho aeronáutico, y autonomía didáctica, que esto también está un poco discutible porque vamos a ver que a lo largo y a lo ancho de nuestro país, no todas las universidades lo tienen como una materia obligatoria en sus currícula, y eso realmente podría favorecer a evitar estos desencuentros o estos problemas que vamos a tratar el día de hoy. En el artículo 198 del Código Aeronáutico también vamos a observar que se refiere expresamente que la competencia en cuestiones de aeronáutica civil y todos los delitos y las cuestiones que derivan de ella es de competencia de los tribunales federales. También en el artículo 42, inciso B, y en el 55, inciso B de la ley 13.998, que es la Ley de Organización Nacional. Ahí también se hace referencia que los tribunales federales son competentes en cuestiones de aviación civil que involucren el derecho aeronáutico. Pero bueno, hasta aquí, como les decía, todo parece bastante claro, la normativa hace alusión a esta jurisdicción y competencia de una forma muy expresa. Pero vamos a ver en la próxima filmina que en el momento mismo en que la Constitución Nacional se reformó en el año 1994, se introduce derechos de tercera generación, como lo son los derechos de los consumidores y usuarios. Esto lo encontramos en el artículo 42 de la Constitución Nacional y en numerosos tratados internacionales que adquieren jerarquía constitucional a partir del artículo 75, inciso 22. También se sancionó la ley 2440 con todas sus modificaciones, pero ahí se hizo la salvedad en el artículo 63 que todas las cuestiones vinculadas al derecho aeronáutico iban a seguir siendo regidas por esta ley especial, es decir, no iban a estar involucrados o no iban a caer dentro de la órbita de la ley de defensa del consumidor. No obstante, con la sanción del Código Civil y Comercial en el año 2015, también se introdujo la idea de un diálogo de fuentes, en donde vemos cómo las distintas normativas pueden relacionarse entre sí y pueden dar solución a ciertas lagunas del derecho o a ciertas cuestiones que no se encuentran totalmente reguladas en nuestro ordenamiento normativo. Entonces ahí surge la pregunta y le consulto a ustedes a ver qué piensan, les dejo la inquietud. ¿El pasajero entonces puede ser considerado un consumidor o no? ¿Acaso no sería injusto que no sea considerado consumidor y que no puedan ellos tener los mismos derechos que un consumidor, como por ejemplo el derecho a la información, el derecho a un trato digno? ¿Acaso no son personas también que podrían caer bajo esas eh, prerrogativas que hacen que pueda, digamos, verse defendido en cierta manera ante una violación de sus derechos? Entonces, bueno, vamos a ver que la praxis judicial, vemos en la próxima filmina, ahí les puse una fotito muy interesante que nos teletransporta a un aeropuerto al borde de viajar a algún lado lindo. Vamos a ver que la praxis judicial tiene como distintos criterios a la hora de encontrarnos frente a un caso en que se involucre el transporte aerocomercial. Sobre todo acá en Argentina, o sea, no es una cuestión que se reduzca solamente a Córdoba, seguramente a ustedes allí en Rosario también se han encontrado
con sentencias contradictorias, con sentencias en donde, por un lado, los jueces federales se abocan o no se abocan, y por otro lado, los juzgados locales sí. Entonces, todo eso genera cierta incertidumbre jurídica que atenta contra los derechos de los pasajeros y sobre todo el pasajero visto como un justiciable, como una persona que tiene derecho a acceder a la jurisdicción y obtener una sentencia acorde a sus derechos vulnerados. Pasamos a la siguiente. Bien, acá vamos a ver que muchos abogados, a raíz de una cuestión de estrategia profesional, terminan decidiendo iniciar las demandas en el fuero local, en este caso sería en tribunales cordobeses, civiles y comerciales, porque bueno, nosotros tenemos una realidad que hace un par de años, en el 2018, se sancionó una ley provincial en donde se introduce el procedimiento oral en los procesos civiles y comerciales, en donde se busca un acercamiento más del juez con el justiciable, mayor dirección por parte del juez del proceso, una reducción de los plazos procesales. Entonces, a raíz de la utilización de este procedimiento más amigable y más ameno, muchas personas que se vieron afectadas en sus derechos por cancelaciones de vuelo o por pérdida de equipaje empezaron a iniciar reclamos por demandas abreviadas en los tribunales provinciales. Y los jueces se empezaron a abocar. Entonces ahí empezó el problema. Justamente ya vamos a ver, sigue todavía no, una serie de fallos en donde empieza a verse esta problemática. Generalmente cuando los jueces se abocan a estas cuestiones, lo hacen siguiendo los argumentos que les dejo aquí en la filmina. Por ejemplo, van a analizar el principio de ejecución del contrato de transporte. Entonces ellos van a decir, bueno, uno cuando compra un pasaje, le manda el código de reserva, y ahí desde ese momento la doctrina especializada ya entiende que ya es pasajero. Bueno, para los jueces que se abocan en estas cuestiones en el fuero local entienden que no, que hay que analizar el principio de ejecución del contrato y va a ser pasajero en el momento mismo en que cruza la sala de embarque y en que empieza a estar a disposición del operador aéreo. Entonces, vemos cómo, según cuál sea la interpretación, es cuál va a ser la normativa aplicable. Entonces eso abre una puerta a que se le pueda aplicar la Ley de Defensa del Consumidor, en este caso de cancelaciones, cuando todavía no hayan abordado el vuelo, porque justamente al no ser pasajero no se le aplica la ley especial. Entonces por eso pone en jaque la calidad del pasajero. También hablan de la aplicación supletoria de la ley de consumidor, como les mencioné hace un ratito. Una cosa es que sea supletoria y otra cosa es que sea concurrente, como hay algunos sectores minoritarios de la doctrina que entienden que se podrían aplicar las dos al mismo tiempo. Eso no es correcto. Hoy la ley dice que es una aplicación supletoria y va a ser supletoria cuando se agoten todas las fuentes que establece el Código Aeronáutico en su artículo 2, que dice que las fuentes del Código Aeronáutico son, bueno, la ley, la jurisprudencia, los principios generales del derecho aeronáutico y por último recién los principios generales del derecho común. Entonces, primero hay que agotar todos esos y luego se podrá ir a la Ley de Defensa del Consumidor. También al aplicar la Ley de Defensa del Consumidor se desconocen los límites indemnizatorios. Si bien esto está muy criticado por la doctrina, creo que eso también ya ha quedado en desuso. Los límites indemnizatorios de responsabilidad para las compañías aéreas fue una cuestión que fue instaurada en la normativa aeronáutica justamente para proteger la actividad, para que en caso de accidente es tanta la responsabilidad que tendría el explotador aéreo que, bueno,
directamente lo llevaría a la quiebra de la compañía. Entonces justamente se reconocieron los límites indemnizatorios para evitar la desaparición de compañías. Hoy por hoy la actividad aeronáutica ha crecido muchísimo y ya, como sabemos, es el medio de transporte más seguro del mundo. Entonces, los límites indemnizatorios hoy están bastante discutidos porque habría que ir en búsqueda de un reconocimiento de indemnizaciones más reales, más eh, generales, digamos, más acorde a los daños que ha sufrido. También se le reconoce daño moral, que eso también está discutido porque muchas veces excede estos límites de indemnización. Y acá en Córdoba sucedió, que ya lo vamos a ver, el fallo de Itela contra la TAM. Aquí es el primer, digamos, caso jurisprudencial, es un link case en donde se le aplica daño punitivo a una compañía aérea justamente por aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Recordemos que es una figura que sale o nace en esa normativa. Y también vamos a ver ahora próximamente otro caso de acción colectiva. Pasamos a la siguiente. Aquí yo les voy a dejar toda esta información respecto de varios fallos acá de la provincia de Córdoba. Vamos a ver que la mayoría de ellos son de las cámaras. Acá en Córdoba tenemos 9 cámaras de apelaciones civiles y comerciales. Vemos que tenemos fallos de la Cámara Quinta, de la Cámara Octava, de la Cámara Séptima y la Cámara Sexta. O sea que hay 5 cámaras que hasta el momento no se han expedido, pero estas 4 que mencioné, todas tienen un criterio pro consumidor. O sea que el panorama en ese sentido para nosotros los especialistas es bastante desalentador porque vemos cómo se está generando aún más esta inseguridad jurídica cuando las jueces y las cámaras continúan fomentando la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor en cuestiones de transporte aerocomercial. Como les decía, el leading case de todos estos es un fallo de la Cámara Séptima Civil y Comercial de Córdoba del año 2018, titulado Titela María Belén contra LATAM Airlines. Aquí es una pareja que se iba de luna de miel a Disney. Y bueno, sucedió que tenían un vuelo Córdoba-Buenos Aires, el cual fue cancelado, y ellos toman conocimiento de esto cuando llegan al aeropuerto Córdoba y en el mismo mostrador le dicen el vuelo está cancelado, se lo vamos a reprogramar para el día siguiente. Ellos, como tenían otro vuelo que salía desde Ezeiza a Miami y no querían perder eso, que era un vuelo con otra compañía, decidieron irse por sus propios medios a Buenos Aires. Y bueno, cuando volvieron de la luna de miel, hicieron todo el reclamo por los gastos ocasionados, porque por supuesto como fueron por sus propios medios, todo lo que fue nafta, la guarda del automóvil. Entonces lo reclamaron en los tribunales locales y finalmente los tribunales locales decidieron hacerle lugar al reclamo, condenar a la compañía por los daños materiales, por daño moral, y es el primer antecedente contra una compañía aérea en donde se le reconoció daño punitivo. Después vamos a ver un fallo del juzgado de 51 nominación civil comercial. Este también lo que tiene de curioso es que es una acción colectiva que se interpone entre un conjunto de pasajeros unidos, que a su vez también estaban respaldados por la Asociación y Defensa del Consumidor y el Inquilino, y le reclaman a la compañía aérea Flybondi la restitución de un vuelo en iguales condiciones a las que ellos habían comprado, que les habían sido cancelados por la pandemia COVID-19. La compañía les quería entregar un voucher por el dinero que ellos habían pagado por el vuelo, pero ellos querían un vuelo
de idéntica ruta e idénticas condiciones, porque consideraban que el voucher no contemplaba el valor del vuelo luego de finalizada la pandemia y bueno, abiertas todas las restricciones que teníamos en ese momento. Bueno, también como les decía, se inició a partir del procedimiento abreviado oral, lo cual también reducía los plazos del proceso. Se realizaron varias audiencias y finalmente se llegó a un acuerdo que el juez terminó homologando. O sea que, digamos, esa sentencia la obtuvimos a partir de la homologación de un acuerdo. Y bueno, y el resto de los dos casos que siguen son dos fallos también bastante recientes, en donde se utiliza como sustento jurisprudencial los mismos argumentos que el fallo de Itela. Vamos a ver en la próxima, bueno, que también existen dentro de la órbita de los tribunales de Córdoba jueces que no son proconsumidor en cuestiones de aeronáutica civil y de transporte aéreo, sino que ellos ratifican y reivindican la competencia federal y la autonomía del derecho aeronáutico. El primero de ellos es el del Juzgado Civil y Comercial número 12. Aquí se interpone la demanda también por una cancelación de un vuelo también vinculado a la pandemia, y la jueza, con muy buen criterio, directamente en el primer decreto lo rechazó in limine y se declaró incompetente en ese mismo momento, cual la verdad que, al menos a mi juicio, es muy atinado el criterio utilizado. Y después tenemos otro, como por ejemplo el fallo del Juzgado Civil y Comercial número 35, titulado Sosa Silvana Verónica contra American Airlines, y otro, ese otro era Garbarino, eran unos pasajeros que habían comprado un vuelo a Garbarino, y American Airlines, bueno, luego les cancela el vuelo, también a producto de la pandemia COVID-19, entonces inician el reclamo aquí en la justicia local, y bueno, el juez se aboca, dicta el primer decreto, las partes, bueno, contestan la demanda, y en esa contestación de demanda comparece solamente American Airlines, Garbarino no lo hace, e interpone una excepción de incompetencia. Y el juez finalmente hace lugar a la excepción de incompetencia, entonces tampoco llega a resolver el fondo de la cuestión, sino que directamente resuelve la excepción de incompetencia y se declara incompetente, justamente aplicando los argumentos que les mencioné hace un ratito relacionados a esta autonomía del derecho aeronáutico, al artículo 198 del Código Aeronáutico y 116 de la Constitución Nacional. Lo mismo sucedió en el caso Bacaflor Janet contra Despegar del juzgado número 24. Y también no quería dejar pasar esto, es un fallo muy reciente de este año, que es el fallo Goya, seguro lo han escuchado hablar, contra Aerovías México. Es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde finalmente, a raíz de un conflicto negativo de competencia entre dos juzgados, uno de órbita provincial y otro de órbita federal, termina decidiendo y refiriendo que la competencia es la competencia federal en las cuestiones de transporte aéreo. Entonces, no es un dato menor esto, es un antecedente que le sirvió al juez de Civil y Comercial 35 para fundamentar la admisión de esta excepción de incompetencia, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta porque es un fallo sumamente importante y muy reciente, en donde se le pone un poco más de claridad a este panorama. Bueno, seguimos con la siguiente. Bueno, llegamos a las conclusiones. La verdad que no sé si a ustedes les pareció un tema como a mí tan
raro en el sentido de que teniendo la normativa, aún así los jueces y los abogados siguen confundiéndose y siguen sin saber dónde iniciar las demandas correctamente y cómo fallar correctamente. Entonces, vemos cómo esta realidad de la praxis judicial que tenemos día a día termina siendo una cuestión de estrategia de los abogados, queda también librado al azar, a la suerte, del criterio del juez que te toque, porque qué diferencia hay entre la señora Sosa con la señora Ditela. O sea, y son dos fallos totalmente antagónicos y diferentes. Entonces, ¿por qué uno sí se le reconocieron todos esos daños y se le admitió la demanda y por qué el otro no? Entonces vemos como en un mismo fuero, inclusive en el fuero local, el mismo fuero local, los criterios son distintos. Además también para ustedes como abogados litigantes, si bien tienen, no tienen el deber de asegurarle el resultado del juicio a su cliente, pero también debe ser un lugar incómodo porque inicias la demanda y no sabes si al menos te la van a admitir, porque te la pueden rechazar in limine como pasó, o no, y resulta ser algo sumamente injusto. Entonces, citando a la doctora Jauret, que es la titular de Cátedra de Navegación, en donde yo me formé, ella dice que no se puede querer lo que no se conoce, y eso es porque muchas veces los abogados se reciben de las universidades sin siquiera saber que existe un código aeronáutico. Entonces, ¿cómo podemos pretender que haya profesionales como abogados o jueces que luego puedan aplicarlo si en la facultad no lo conocieron, no lo estudiaron? Entonces estamos frente a una encrucijada judicial totalmente oscura que nos lleva a pensar en estas cuestiones y a estudiar estas cuestiones, a capacitarnos en estas cuestiones, para tratar de brindar mayor seguridad jurídica y mayor acceso a la justicia al justiciable, que en este caso es el pasajero, y que no tendría que haber diferencia entre uno y otro, ¿sí? También creo que urge una necesaria y rápida reforma del Código Aeronáutico, tratando de contemplar todos estos derechos y estas cuestiones que no están incluidas, para no tener que acudir a otras leyes que no son especializadas, como la Ley de Defensa del Consumidor, para poder hacer valer los derechos del pasaje. Así que bueno, espero que les resulte interesante, espero plantar la semillita de la reflexión y bueno, cualquier duda al final de la clase de hoy la conversamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Hidalgo. La verdad que excelente la exposición. Muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar lugar, y como dijo la doctora, al final van las preguntas, así que seguramente la vamos a tener de nuevo respondiendo, a la doctora Torres Lurachi. María Eugenia, te damos de nuevo la bienvenida y estás en el uso de la palabra. Muchas gracias, Vane. Gracias por el espacio, como siempre. Es un honor para mí poder compartir algunos aportes de mi praxis judicial y jurídica cotidiana. Lo mío son algunos aportes breves a lo que mencionó Guadalupe hace un rato, que tiene que ver más con la praxis de un abogado litigante. Yo soy abogada litigante, soy abogada de líneas aéreas regulares y no regulares, y específicamente me dedico mi vida a responder las demandas de los pasajeros, a una cosa así como la mala de la película, para algunos pasajeros, pero bueno, es lo que nos toca. Y la realidad es que tanto lo que mencionaba Guadalupe como lo que forma parte de la discusión de la doctrina y de la jurisprudencia tiene que ver con un principio básico del derecho constitucional, que es el control el control difuso de las normas, el control de constitucionalidad y la interpretación difusa de las normas. Es justamente ese carácter difuso el que nos va a permitir
tener resultados como estos que mencionaba Guadalupe, ¿no? Un fallo en señora Sosa y un fallo en Ditela totalmente opuestos y prácticamente sin tener que ver uno con el otro. Ese es un gran primer cuestionamiento. Y el segundo cuestionamiento tiene que ver con el estatus jurídico del pasajero. ¿El pasajero es un pasajero de línea aérea o es un consumidor? Que esto también viene a colación de las diferentes interpretaciones normativas que podemos encontrarnos en los órganos de la judicatura. Pero pongamos un ejemplo, 3 ejemplos, de 3 fallos diferentes, los cuales tuve la suerte de contestar la demanda, con los cuales voy a pecar un poco de autorreferencialidad, pero me pertenecen, por así decirlo. El primero es Alonso contra Aerovías del Continente Americano, es un fallo de corte. Es el primer fallo de corte en lo que va de la franja, digamos, 2022-2023, donde la Corte reconoce la competencia del fuero federal, una contienda de competencia entre un juzgado comercial de Campana, provincia de Buenos Aires, y el juzgado federal de Campana. Es muy interesante este fallo porque nosotros lo que hicimos en esta excepción de incompetencia fue plantear justamente la importancia de respetar la competencia federal, que se vincula también con el acceso a la justicia. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos prescriben básicamente el derecho a que nuestra causa sea tratada por el juez natural de la causa. En los casos de derecho aeronáutico, claramente eso es la competencia federal por derivación del Código Aeronáutico. Entonces, la importancia de esta argumentación no solamente unió argumentos de derecho aeronáutico y argumentos de derecho constitucional y argumentos convencionales, y nos permitió tener este visto bueno de la Corte, donde nos reconoció el avance de la competencia federal. Luego tenemos un caso también de interpretación aeronáutica, Proconsumer contra Avianca Perú, que este fallo Proconsumer viene también como derivación de una demanda iniciada como intereses individuales homogéneos, siguiendo aquella doctrina del fallo Alavi 2009, suma de intereses individuales permiten tener una acción de clase. Y en este fallo, el Juzgado Federal número 10 nos reconoció la existencia de la interpretación aeronáutica, la importancia de la norma aeronáutica y de por qué este control de constitucionalidad difuso deriva en ponderar la prueba a la luz del Código Aeronáutico, del Convenio de Montreal, de la Resolución 1532. Y el resultado fue, y después se los podemos compartir al fallo, una parte resolutiva muy interesante donde el doctor Gonzalo Auguste cita lo siguiente: el pasajero de línea aérea es un pasajero, nada tiene que ver con la relación consumeril. Y de este modo rechaza la demanda de Proconsumer porque reconoce que no hay argumentos suficientes para sostener ese pleito. Y un tercer fallo, y creo que este es el más importante de todos, y es el en el que realmente logramos algo que no ha sucedido en el transporte aerocomercial internacional jurisprudencialmente en lo que va del inicio de la pandemia a la actualidad, que es la prescripción aeronáutica. Actualmente en la Argentina existen 2 fallos que conceden la prescripción aeronáutica en favor de las líneas aéreas. Uno para transporte aerocomercial de cabotaje y otro para transporte aerocomercial internacional. El de transporte aerocomercial de cabotaje es uno donde le reconocen en los términos del artículo 228 del Código Aeronáutico la prescripción aeronáutica a JetSmart. Y el segundo fallo es donde le reconocen la prescripción aeronáutica en los términos del artículo 35 de Montreal a Aerovías del Continente Americano. Tuve la suerte de redactar esa contestación de demanda y básicamente lo que hicimos fue lo siguiente: fue tomar el fallo JetSmart de prescripción aeronáutica de cabotaje
y hacerle entender al juez lo siguiente. Yo como abogada entiendo e interpreto que estamos hablando de dos tipos de transportes aerocomerciales diferentes. Un transporte aerocomercial de cabotaje, en este caso JetSmart, y en mi caso, transporte aerocomercial internacional. Sin embargo, ¿por qué piensan ustedes que sería aplicable el fallo JetSmart a la situación de Aerovías del Continente Americano, Avianca, que es una transportadora aerocomercial internacional? ¿Qué similitudes puede haber entre una situación y la otra? La respuesta es que los dos están dirigidos a la misma materia, es decir, transporte aerocomercial. Ahí tenemos la inteligencia o la viveza criolla del abogado, vamos a decirlo así, de sacar la materia internacional y nacional y enfocarme en el instituto propiamente del derecho de la prescripción en relación al transporte aerocomercial per se. Hicimos esta argumentación, sumamos obviamente artículos de doctrina en relación a la prescripción, argumentamos favorablemente en relación a la procedencia de la prescripción aeronáutica y a la interpretación analógica del fallo JetSmart en nuestro caso, y el resultado fue favorable. El juzgado número 10, federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos concedió la prescripción aeronáutica, siendo el primer fallo aerocomercial internacional, en materia, obviamente, no de transporte aerocomercial internacional, que reconoció el Instituto de la Prescripción. ¿Y esto por qué? Estos tres fallos, ¿qué es lo que muestran? Muestran en principio una clara tendencia del fuero federal, específicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del fuero civil y comercial federal, a reconocer la norma aeronáutica, a declararse competente y a interpretar aquellas situaciones jurídicas que vinculan a un pasajero de línea aérea con la transportadora del explotante. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque estamos consiguiendo, por medio de la praxis jurídica, aquello de lo cual antes renegábamos constantemente los abogados aeronáuticos, que era la interpretación de la ley aeronáutica con una perspectiva notoria de defensa del consumidor. Ojo, que esto, hago acá una salvedad, no estoy queriendo decir que los abogados aeronáuticos buscamos perjudicar a los pasajeros mediante la aplicación de la ley aeronáutica o de la normativa aeronáutica. No, lo que estamos buscando es, básicamente, cada cosa tiene una norma, cada cosa tiene una interpretación, todo está escrito claramente, solamente hay que tener una óptica aerocomercial, más que una óptica aeronáutica, y acá pongo el énfasis, el especial énfasis diferenciando lo aeronáutico de lo aerocomercial, porque yo puedo tener los lentes aeronáuticos, pero si a mí me falta el background de la importancia del litigio y de la interpretación normativa para las empresas explotadoras aerocomerciales, me falta una vueltita de tuerca, que es justamente la visión comercial. ¿Qué es lo que le interesa a la empresa? A la empresa le interesa bajar el nivel de contingencia. Entonces, eso implica que los abogados tenemos que mejorar nuestra praxis y nuestra argumentación jurídica. Y a su vez, es interesante una cuarta referencia jurisprudencial con un reciente fallo también de la Corte, creo que es uno de los últimos, que es el fallo Citro contra Air Europa. En el fallo Citro contra Air Europa, la Corte ratifica la interpretación del fuero civil y comercial federal. No solamente está resolviendo una cuestión de contienda de competencia, no solamente está diciendo el fuero federal es el fuero competente, sino que lo que está haciendo es reconocer que las interpretaciones jurídicas del fuero federal en relación a la materia aeronáutica son las válidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Mayor porcentaje de contestaciones de demanda de agencias de viaje y de líneas aéreas donde utilizan estos cuatro fallos que yo hoy les mencioné. Alonso, Massaglia,
bueno, el de JetSmart, que tiene que ver con la prescripción de cabotaje, Citro, y hacen un gran paquete para decir, no, señor juez comercial, usted ha llegado hasta acá. A partir de ahora empezamos a, o mejor dicho, le tiramos la pelota al fuero federal. Y el fuero federal y la Corte, astutas en su interpretación, nos dicen que sí. Y esto está muy vinculado con un precedente, con un voto específico del doctor Carlos Fait, donde aludía a la unidad de interpretación federal. Y la pregunta es, ¿por qué en materia federal es importante tener una unidad de interpretación federal? Algo parecido a la doctrina del stare decisis en Estados Unidos o en los países del common law. ¿Por qué es importante? Porque justamente la materia federal es materia de sensibilidad para la soberanía estatal o es de sensibilidad por aquello, por su núcleo regulatorio. Y el transporte comercial, particularmente, es federal, primero porque se trata de un servicio público. Bien lo dice el Código Aeronáutico y los diferentes tratados internacionales. Se trata del transporte de pasajeros, carga, correo desde un aeródromo a otro. Perfecto. Tengo el carácter de internacionalidad. Pero acredito el carácter federal en la República Argentina con la cláusula comercial, el artículo 75, inciso 13 de la Constitución. Básicamente es un transporte interjurisdiccional en el cual nos interesa particularmente el carácter federal. A mí me interesa tener una unidad, tener un núcleo común interpretativo. Y esto no quiere decir que yo le diga a todas las provincias y a todas las administraciones de justicia, usted tiene que interpretar blanco porque lo dice el código, porque lo dice el tratado, entonces interprete blanco. No, lo que estamos queriendo decir es, interprete blanco conforme su argumentación, conforme su ponderación de la prueba, entienda que esto es una materia federal, entienda que acá hay normativa específica, que hay autonomía legislativa, que hay autonomía científica, que hay autonomía jurídica. Porque si no, ¿cuál es la consecuencia? Mayor intervención del fuero comercial, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mayor cantidad de uso de los recursos estatales en mediaciones, reclamos ante organismos de defensa del consumidor. Les pongo otro ejemplo. Yo he tenido un caso donde una pasajera me inició 7 reclamos en 7 dependencias de defensa del consumidor diferentes, pensando que en las 7 iba a tener una respuesta diferente y se iba a encontrar con 7 personas distintas. Y no, se encontró las 7 veces con la doctora María Eugenia Torres. Entonces, tenemos esa situación, que a su vez se conjuga con los reclamos del usuario ANAC. Entonces, fíjense, para poder llegar a una sentencia, sea que esté interpretada por un juez comercial o un juez del derecho común, como le diríamos en el ámbito del derecho constitucional, o un juez federal, hace por un caminito bastante extenso, con un abanico de posibilidades muy amplio, y encima, como todo, como si fuera poco, tengo que ver qué es lo que está pensando el juez y cómo me va a interpretar. La respuesta es, ¿cómo resolvemos todo esto? Con la argumentación jurídica y con argumentación de calidad, por sobre todas las cosas, orientada a defender la autonomía del derecho aeronáutico y orientada también a reorganizar las instituciones del derecho que hoy interceden en la praxis jurídica aerocomercial. Rápido y súper cortito porque ya luego son las 4, pero el ejemplo de esto es el Departamento de Fiscalización y Fomento de la ANAC. Acá hace pero el Departamento de Fiscalización y Fomento de la ANAC, que tiene a su cargo legalmente, ¿no?, la resolución o la intermediación en los reclamos del usuario ANAC, tiene una competencia que a mi gusto y a mi parecer es poca.
tiene una intervención muy limitada, la ANAC tiene una intervención muy limitada en los reclamos del usuario. Yo creo que si se reformara la normativa aeronáutica dinámicamente y otorgándole más autonomía al Departamento de Fiscalización y Fomento de la ANAC, interpretando extrajudicialmente la norma aeronáutica, aumentaríamos el porcentaje de litigios y de sentencias en el fuero federal y cancelaríamos por completo el COPREC, la mediación prejudicial, el organismo administrativo de defensa del consumidor. Pero bueno, como todo, es un desafío de política pública y es un desafío de transformación regulatoria. Pero finalmente quédense con estos 4 fallos que les va a ir muy bien. Muchas gracias por el espacio, como siempre. Unas genias las chicas, así que bueno, espero que haya servido estos breves aportes. María Eugenia, excelente, muy esclarecedor. Guadalupe también. Bueno, sobre Guadalupe también decirles que está el libro que habla sobre esto, el acceso a la justicia en el derecho aeronáutico, que escribió la doctora. Bueno, la verdad que, por lo menos en lo que a mí respecta, aprendí muchísimo de las dos profesionales. Les damos lugar a unos minutos de preguntas en el caso que quieran hacer. Estamos abiertos a la inquietud que tengan y de nuevo agradecer la excelente exposición de las dos profesionales. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? ¿Alguien quiere compartir algo relacionado con la charla? Bueno, si no, si están todos satisfechos, ya les pasamos los datos para los que quieran certificado de asistencia que brinda el Colegio de Abogados. Los datos están en el chat, así los pueden copiar y seguir esos pasos. Y bueno, Asunción, ¿querés dar el cierre y avisar sobre nuestra próxima convocatoria? Y bueno, chicas, un gusto enorme, muchas gracias. Bueno, siempre acá las esperamos para que sigan participando en las siguientes actividades. Gracias. Muchas gracias a ustedes y quería solo hacer un pequeño comentario en base a esto último que mencionó Euge. Justamente, como pudieron ver, cómo es la praxis en 2 provincias vecinas a ustedes. Acá el tema del proceso oral es clave eso para introducir las cuestiones de reclamos de pasajeros en el fuero local. Entonces, más allá de la especialidad, nosotros como profesionales de esta rama, estaría bueno que realicemos algún proyecto, y de hecho en el libro yo lo menciono, alguna propuesta o algún proyecto para que se cree algún órgano encargado de recibir estos reclamos, pero que agilice la vía en vía federal, o sea, que no se siga planteando y dilatando y haciendo que los jueces se ahoquen en cuestiones que no tienen que hacer y generando ese dispendio jurisdiccional y esa inseguridad jurídica. Entonces, está muy bueno, capaz, plantear esta necesidad de un fuero especializado dentro del fuero federal que sea acorde a las necesidades, que responda rápido, porque la justicia lenta no es justicia tampoco, así que eso nomás quería agregarles. Bueno, chicas, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por su generosidad. Gracias a todos, eh, sobre todo por acompañarnos todo este año. Los esperamos el primer lunes del mes en la última charla que vamos a tener del año. Después le vamos a estar mandando los flyers, las publicaciones. Muchísimas gracias a todos y nos veremos el mes que viene. Gracias. Disculpa, una cosita Sí, nomás. ay, ¿cómo anda, Manu? ¿Cómo va? Para Euge, respecto del fallo que había invocado la prescripción, bueno, yo no lo vi ese tema, pero también es interesante por la relación que tiene con el tema de defensa del consumidor, porque justamente está invocando la prescripción de un cuerpo normativo que no es la ley de defensa del consumidor.
Entonces le quería preguntar un poquito de los fundamentos que utilizó en ese tema solamente. Sí, sí, bueno, es que justamente, gracias Manu por la pregunta, justamente lo que intentamos hacer con esa contestación de demanda fue argumentar en base acá no aplica el plazo genérico de 5 años reconocido en la Ley de Defensa, que en realidad no está reconocido en la Ley de Defensa del Consumidor, está reconocido por el Código Civil y Comercial, porque la Ley de Defensa del Consumidor nada dice sobre plazo de prescripción judicial, menciona solo los 3 años para los casos administrativos, entonces ahí también tenemos como que hacer una doble defensa, decir, bueno, acá aplica el artículo 35 de Montreal, porque esto es un pasajero, por lo tanto el plazo que computa de prescripción es el de 2 años, y nada tiene que hacer el plazo de 3 o de 5. Lo que nosotros hicimos en ese momento fue analógicamente aplicar el fallo JetSmart, sabiendo que era un fallo de transporte aerocomercial de cabotaje, a una relación aerocomercial internacional, señalando que era la misma materia. Estamos hablando si yo veo que la situación jurídica es A más B, y mi situación jurídica es A' más B, lo que sacamos fueron los componentes que eran analógicos. Entonces, argumentamos en el sentido de la defensa de la normativa aeronáutica con el convenio de Montreal, y bueno, el juzgado reconoció que sí, era procedente porque ya el ticket aéreo había sido adquirido en 2020, el COPREC había sido tomado en 2022, con lo cual no alcanzaban los plazos para interrumpir la prescripción, y bueno, quedó prescripto el reclamo y está firme la sentencia, porque no fue apelada. Perfecto. Con lo cual pueden usarlos. Así será. Muchas gracias. Gracias a vos, Manu. Una cosa que veo por chat que me están llegando, al parecer esta charla motiva, bueno, muchas inquietudes y ganas de seguir, así que bueno, el año que viene a otros profesionales, además de la doctora Guadalupe Hidalgo, a la doctora María Eugenia Torres Lurachi, bueno, al doctor Dolinsky, le vamos a dar lugar para seguir charlando sobre esto, porque me parece muy importante para los abogados litigantes estos criterios que van tomando los colegas en otras jurisdicciones y las experiencias para no solo ahorrarle a las líneas aéreas, sino también a los propios pasajeros que también, iniciando mal las demandas, pierden el tiempo, dinero, etc. Esto es muy importante, para mí es nodal. Así que bueno, seguimos en contacto y siempre agradecidas por la participación de todos y de las profesionales especialmente. Asunción y bueno, Jessica, que la veo acá conectada, Jessica Romero, a la doctora Jessica Romero, también autoridad del instituto. Gracias, Vanessa. Sí, hoy tuve que sumarme más tarde por un tema personal, pero sí, estuve disfrutando un ratito de la charla y está grabada, así que también, si alguien quiere volver a verla, podemos volver a verla en YouTube. Sí, lo buscan en la página del Colegio de Abogados de Rosario, están todas nuestras charlas de este año y pico ya, están todas subidas al canal, así que cuando quieran repasar, un domingo a la tarde, cuando están deprimidos, bueno, ven, en vez de... pueden ver nuestras charlas y levantar el ánimo. Bueno, les agradecemos muchísimo y nos vemos la próxima. Un cariño grande a todos. Gracias. Gracias.